Bienvenidos de nuevo. Hoy tenemos un tema que sinceramente nos ha dejado a todos con la boca abierta. Prepárense porque la noticia que vamos a desgranar hoy es realmente impactante y ha tomado por sorpresa a muchísimas personas. Sí, estamos hablando de Alil y Sly, de la sorpresa que han dado el 29 de enero de 2026. Si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que se suscriban a nuestro canal, activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguna de nuestras actualizaciones, porque créanme, esto se pone bueno. Así que sin más preámbulos, vamos directo al grano. El titular que nos trajo aquí hoy es claro: 29 de enero de 2026, la impactante noticia de Alil y Sly sorprende a todos. Y cuando decimos impactante no estamos exagerando. Imaginen un día aparentemente normal, un día como cualquier otro en el calendario de 2026, cuando de repente, las redes sociales, los portales de noticias, las conversaciones de café, todo, absolutamente todo, empieza a girar en torno a dos nombres, Alil y Sly. ¿Quiénes son Alil y Sly? Para muchos son figuras conocidas, ya sea por su trabajo en el mundo del cine y la televisión, por su activismo en causas sociales, o tal vez por alguna relación sentimental que ya veníamos siguiendo de cerca. Pero lo que sucedió ese día trascendió lo esperado, lo que se había previsto, y nos obligó a reevaluar muchas cosas sobre sus carreras y sus vidas privadas. La noticia en sí es un torbellino de emociones y especulaciones. Y como suele suceder con las noticias que pegan tan fuerte, hay muchos matices, muchos ángulos desde los que analizarlo, y muchísimas preguntas que aún quedan en el aire, flotando como el humo de una hoguera que ha arrasado con todo a su paso. ¿Qué fue exactamente lo que pasó? ¿Fue algo personal, algo estrictamente profesional, o una compleja combinación de ambas cosas? ¿Cómo reaccionaron los involucrados, aquellos que son el epicentro de esta tormenta mediática? ¿Y cómo reaccionó el público, sus fans incondicionales, sus seguidores casuales? Vamos a intentar poner un poco de orden en este caos informativo y explorar los detalles que hasta ahora han salido a la luz, desentrañando la madeja que se ha formado. Empecemos por el principio, por el amanecer de ese 29 de enero de 2026. El día amaneció como cualquier otro, con el sol brillando en el cielo y la gente ocupada con sus rutinas, con sus vidas, ajena a la magnitud del evento que estaba a punto de sacudir sus pantallas. Y de repente, como una onda expansiva que se propaga a través del agua, se empieza a esparcir la noticia. Al principio, como siempre, surgen rumores, especulaciones. Algunos cercanos a la verdad, como pequeños destellos de luz en la oscuridad. Otros completamente alejados, como espejismos que intentan desviar la atención. Pero pronto la información se empieza a confirmar a través de fuentes que en general son fiables, contrastadas, con credibilidad. Y ahí es cuando la magnitud del acontecimiento realmente se hace palpable, cuando el impacto se vuelve innegable. Alil y Sly por sí solos ya son personalidades que generan un interés considerable en la esfera pública. Si ya los conocían, sabrán a qué me refiero con su carisma, su talento y la influencia que ejercen en sus respectivos campos. Si no, les doy un pequeño contexto. La relación entre ellos, ya fuera de amistad profunda, de colaboración profesional estratégica o de un romance que acaparaba portadas, siempre ha estado bajo el microscopio de los medios de comunicación y del público en general. Por eso cualquier movimiento importante en sus vidas genera una expectación palpable. Pero lo que ocurrió ese 29 de enero de 2026 fue mucho más allá de una simple novedad, fue un acontecimiento que reconfiguró las expectativas. La noticia en sí, y aquí entramos en el meollo del asunto, fue algo que pocos, absolutamente pocos, podían anticipar. Se habló de opción 1 emoticono besos, una inesperada y dolorosa ruptura sentimental que ha dejado en shock a sus seguidores. Lo que parecía una de las parejas más sólidas y mediáticas del momento, ha anunciado su separación de forma unilateral, sin previas señales de alarma. Opción 2 emoticono besos, un audaz y ambicioso proyecto cinematográfico conjunto, una producción que promete redefinir los estándares de la industria, con un presupuesto colosal y un elenco internacional de primer nivel. Opción 3 emoticono besos, una reconciliación pública y sorprendente tras un periodo de alejamiento que se creía definitivo. Han anunciado que vuelven a estar juntos, no solo personal sino también profesionalmente, lo que ha generado euforia entre sus fans. Opción 4 emoticono besos, una impactante declaración pública sobre que ha sacudido los cimientos de la opinión pública y ha puesto en tela de juicio
La forma en que se comunicó, la crudeza o la sutileza del mensaje, también jugó un papel crucial en la reacción general. ¿Fue un comunicado de prensa escueto y directo? ¿Un vídeo emotivo publicado en redes sociales? ¿Una entrevista exclusiva concedida a un medio selecto? Cada detalle en la forma de dar la noticia influye en la percepción y en el debate posterior. Las redes sociales, como era de esperar, explotaron en un frenesí digital. En cuestión de minutos, los hashtags relacionados con Halil y Esla se convirtieron en tendencia mundial. Millones de comentarios, likes, compartidos, retweets. La gente debatía apasionadamente, analizaba cada palabra, expresaba su sorpresa más profunda, su apoyo incondicional, su decepción palpable, su admiración más sincera. Los memes, con esa agudeza tan característica de la cultura de Internet, empezaron a surgir como hongos después de la lluvia, reflejando el sentir colectivo con humor y sátira. Las teorías conspirativas, ese lado oscuro de la especulación en línea, florecieron alimentando la incertidumbre y el misterio. Y los fans más acérrimos, esos que siguen cada paso de sus ídolos, buscaban cualquier migaja de información, cualquier pista, para poder comprender qué estaba pasando realmente. Los medios de comunicación, por su parte, desplegaron todos sus recursos, se volcaron en la cobertura de la noticia, entrevistando a expertos en la materia, a posibles allegados, y desgranando cada detalle, por insignificante que pareciera, que salía a la luz pública. Es fascinante observar, casi como un estudio antropológico de la era digital, cómo un evento de esta magnitud puede polarizar opiniones de forma tan marcada. Algunos, inspirados por lo que perciben como un acto de autenticidad, aplaudieron la valentía de Halil y Esla. Otros, quizás esperaban algo diferente, o simplemente se vieron desconcertados por el giro inesperado de los acontecimientos. Se mostraron escépticos, desconcertados o incluso críticos. Lo cierto es que en el panorama mediático y social de 2026, la noticia de Halil y Esla se convirtió, sin lugar a dudas, en un punto de inflexión, un antes y un después. Ahora, ¿qué implicaciones tiene todo esto? Para empezar, pensemos en sus carreras. Si la noticia afectó su ámbito profesional, pues esto significa una posible reestructuración de sus agendas, la cancelación o el aplazamiento de proyectos existentes y una reevaluación de sus estrategias de marketing y comunicación. O quizás una oportunidad única para explorar nuevas facetas de su talento y expandir su alcance en la industria. Para su vida personal, si es que la noticia se inclinó hacia ese lado, pues significa un periodo de ajuste emocional y social, la necesidad de navegar nuevas dinámicas personales y la gestión de la atención pública en un momento crucial de sus vidas. Analicemos algunos de los posibles escenarios que se desprenden de esta noticia. Si hablamos de una separación, por ejemplo, esto abre la puerta a un sinfín de interrogantes sobre el futuro de ambos por separado. ¿Cómo manejarán la posible tensión mediática que inevitablemente generará su distanciamiento? ¿Cómo afectará a los proyectos que pudieran tener en común, ya sean películas, campañas publicitarias o incluso negocios? La logística de una separación entre figuras públicas es compleja y a menudo dolorosa. Si por el contrario se trata de un nuevo e inesperado proyecto conjunto, ¿qué tipo de proyecto será? ¿Será algo tan innovador que redefinirá su trayectoria? ¿Será una apuesta arriesgada que podría catapultarlos a nuevas alturas o, por el contrario, ser un tropiezo? La incertidumbre, esa sensación de no saber qué va a pasar, es lo que mantiene viva la conversación y el interés del público. Algo que cabe destacar, y que es fundamental para entender la magnitud de este fenómeno, es la velocidad vertiginosa con la que la información viaja hoy en día. Lo que hace unos años podía tardar días, semanas o incluso meses en hacerse público y llegar a conocimiento general, ahora, en 2026, se conoce en cuestión de minutos. Y esta rapidez, si bien nos mantiene constantemente informados y conectados, también puede generar un circo mediático, donde la especulación descontrolada a menudo supera a la información verificada y contrastada. Por eso es más importante que nunca tener fuentes fiables, ser críticos con lo que consumimos y mantener una actitud cautelosa ante los titulares sensacionalistas. La noticia de Halil y Esla, en definitiva, nos recuerda una vez más lo efímero y a la vez lo impactante que puede ser el mundo del espectáculo y la vida de las figuras públicas. Un día están en la cima de una determinada situación, viviendo su momento de gloria o de estabilidad, y al día siguiente, con una sola noticia, con un anuncio que rompe con la expectativa, todo puede cambiar drásticamente. Nos enseña también sobre la resiliencia humana, sobre la capacidad de adaptación ante las adversidades,
y sobre cómo las decisiones personales, por muy íntimas que parezcan, pueden tener un eco mucho mayor de lo que imaginamos, resonando en la esfera pública y afectando a miles, o incluso millones, de personas. He pasado los aspectos más relevantes de esta impactante noticia que ha sacudido el 29 de enero de 2026. Hemos visto cómo se propagó a la velocidad de la luz, la reacción, a menudo desbordada, del público y los medios de comunicación, y las posibles implicaciones, tanto profesionales como personales, que esto puede tener en las vidas y carreras de Alil y Esla. Es un recordatorio contundente de la imprevisibilidad de la vida, incluso para aquellos que parecen tenerlo todo bajo control, para aquellos que construyen cuidadosamente su imagen pública. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy sobre este acontecimiento tan comentado y debatido. Esperamos que esta información les haya parecido interesante, enriquecedora y, sobre todo, que les haya ayudado a comprender mejor la magnitud de lo sucedido. Pero ahora, lo más importante es saber qué piensan ustedes. ¿Qué les pareció la noticia cuando la escucharon por primera vez? ¿Están sorprendidos, expectantes ante lo que pueda venir, o tal vez tienen alguna teoría propia sobre los motivos o las consecuencias de este suceso? Déjenos sus comentarios abajo en la sección de comentarios de este vídeo. Nos encantaría leer sus opiniones, sus reflexiones y debatir al respecto. Su participación es fundamental para nosotros. Y si disfrutaron de este vídeo, si lo encontraron informativo, entretenido y les aportó algo nuevo, por favor, regálenos un gran me gusta. Un simple clic que nos anima a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Compártanlo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que también siguen de cerca las novedades de Alil y Esla, o que simplemente disfrutan de las noticias del mundo del espectáculo. Y si aún no lo han hecho, les invito de nuevo con el corazón en la mano, a que se suscriban a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Tenemos mucho más contenido interesante, análisis profundos y exclusivas preparadas para ustedes. Gracias por acompañarnos hasta el final. Ha sido un placer compartir este espacio de reflexión con todos ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.